Estamos en línea con el congresista Marco Arana del Frente Amplio. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Yo quisiera que me explique, congresista, si es que usted tiene una explicación razonable para esto. ¿Por qué no se puede conocer y hacer público el informe de la Comisión Lavajato? ¿Cuál es la razón? Bueno, en realidad esa era la misma pregunta que nos hemos hecho y todavía nos seguimos haciendo varios congresistas, que eso dio lugar no solo a este enfrentamiento, desautorización que el presidente del Congreso tuvo que hacer de la posición que expresó la congresista Bartra, sino que además dio origen a una segunda reunión de Junta de Portavoces en la que tuvieron que interpretar qué significaba desclasificación, ¿no? Porque en la primera reunión de la Junta de Portavoces se aclaró, se tomó el acuerdo de que se hicieran públicos los documentos y sin embargo el altercado que hubo entre la presidenta de la comisión y el presidente del Congreso tenía que ver con que la presidenta no quería que los documentos se hicieran públicos. En la tarde se nos explicó que es porque en el documento, en el informe, habrían elementos de información que están constitucionalmente protegidos, como por ejemplo el secreto bancario, el secreto a las telecomunicaciones, ¿no? Que formarían parte del informe, ¿no? Claro, pero digamos, se puede excluir de la publicación aquello que implique una violación de ese tipo digamos, o que implique una irrupción en esos aspectos que deben estar protegidos, pero digamos, las grandes líneas de la investigación y las conclusiones tendrían que ser conocidos por todos ya, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero recordemos que en la comisión se ha manejado las cosas con mucha preocupación, por lo menos para los miembros del Frente Amplio, ¿no? Debido a que muchas veces la información que tenía esa comisión se señalaba que estaba bajo reserva, pero la que a ellos les interesaba eventualmente se difundía. Recordemos que la Comisión Lavajato recibió información bancaria de Pedro Pablo Kuczynski en medio del proceso de vacancia que solicitó el Frente Amplio, y allí en una sesión extraordinaria decidieron levantar la información para que el Congreso la pudiera conocer, y se conoció y eso llevó a que hubieran elementos de prueba que confirmaban que efectivamente Pedro Pablo Kuczynski había no solo mentido al país, sino que había hecho negocios siendo funcionario público. Pero en este caso hay una suerte de doble rasero, ¿no? Todos entendemos que si hay una protección constitucional de información como el secreto bancario o telecomunicaciones, lo que es inaceptable, ¿no?, es que quieran mantener todo el informe, ¿no?, bajo reserva, y entendemos, porque ayer hacia horas de la tarde, y casi al terminar el pleno, se han mandado a los despachos los CDs correspondientes con la información, pero con sellos de agua para evitar, dicen, que estos puedan difundirse, ¿no? Bueno, vamos a leer la información y desde el Frente Amplio igual vamos a seguir exigiendo que el texto del informe pueda darse a conocer, ¿no? Si ya son los anexos, el detalle de la información, claro, sobre secreto bancario, telecomunicaciones, información privada, efectivamente, y ayer eso se discutió en el Congreso, esa pues podría permanecer bajo reserva, y como se señaló, ya siendo una investigación oficial del Congreso, los congresistas o los miembros del ministerio podrían solicitar esa información. De hecho, a la Fiscalía tendría que ir todo el acervo documentario, ¿no?, ahí sin ninguna reserva. En el caso de los congresistas, la información reservada podría ser solicitada de manera personal para corroborar la información que formaría parte del documento, ¿no? Pero no hay ninguna razón, Nicolás, para todo, claro, incluso este mal momento que hubo, porque es un informe que tiene que ser público, pues, o algo quieren que se oculte. No, o en todo caso quiere
que aparezca en algún momento que por alguna circunstancia que desconocemos resulte más conveniente para los intereses, no sé, como si hubiera algún cálculo político en cuál es el momento más conveniente, pero ahora conversando con el congresista César Segura, él decía que, y hablemos ya de lo que se supone que es el informe y de lo que se sabe hasta ahora por los que han podido tener acceso a él, que se excluye de esta investigación de la Comisión Lavajato a Keiko Fujimori. Él dice, eso es razonable. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública y que por lo tanto el objeto de esta investigación es supuestamente investigar el ejercicio de la función pública en relación a estos temas de corrupción. ¿Qué opina usted de este tema, de esta argumentación? Bueno, nosotros vamos a leer con atención el documento, pero sí sabemos que por todo el proceso de cómo se llevó la comisión investigadora, en principio no hubo ánimos de investigar nunca a Keiko Fujimori o al fujimorismo en general, ni tampoco hubo intención de investigar con la misma curiosidad, interés, rigurosidad a Alan García, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, Nicolás, que a veces perdemos la memoria, ¿no? Cuando se plantea el tema de la Comisión Lavajato, el Frente Amplio recuerda en el debate de que la mayor cantidad de contratos que el Estado suscribió con Odebrecht no ha sido durante este periodo que estamos investigando. La mayor cantidad de contratos y la mayor cantidad de dinero que Odebrecht ha contratado con el Estado peruano tiene que ver con Alberto Fujimori. Eso está estadísticamente, contablemente claro. ¿Pero ha sido así realmente? No, eso está claro, Nicolás, sobre eso hay información. Lo que pasa es que el argumento que usó el fujimorismo, que es un argumento, digamos, razonable, pero que muestra que usan argumentos razonables cuando les interesa usarlos, y cuando no, no importa, se imponen al boticazo, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteábamos es que debería investigarse todo. Hasta se burlaron, se mofaron, ¿no? Dijeron, no, quieren que se investigue hasta la época de la colonia, quieren que se investigue hasta la época de Piérola, ¿no? No, señor. Nosotros decíamos, debería investigarse. No nos digan, pues, que Odebrecht comenzó a pagar coimas a partir de cuando los jueces y fiscales norteamericanos y suizos los descubren. Nosotros sabemos que la mayor cantidad de obras y de dinero que el Estado Odebrecht contrató con el Estado, se hizo en el tiempo de Alberto Fujimori. Y yo no estoy seguro de eso. Yo se lo digo con cierta, me va a disculpar usted la pedantería, pero con cierta autoridad, porque yo he investigado a Odebrecht desde la época de Alan García, o sea, Chavimochic, ¿no? Por ejemplo, o la obra de Charcani, que fueron dos obras emblemáticas sobre las que yo hice reportajes hace muchísimos años. El primer gobierno de Alan García. Más bien la corrupción, tengo la impresión, durante el gobierno de Alberto Fujimori tuvo otras características, ¿no es cierto? O sea, eran otros los que hacían las obras, eran otras las constructoras favoritas, incluso había un serio cuestionamiento sobre la calidad, o sea, ya no solamente, o sea, se constituían empresas que iban a hacer obras solo para que ganen la licitación y hagan la obra, digamos, ¿no? Era una cosa grosera del manejo de la obra pública en el Perú. Pero en fin. Claro, pero me permite terminar sí. Nicolás, ese punto. Ellos buscaron primero hacer sorna, burla, de que se ampliara el periodo, ¿no? De tiempo. Segundo, dijimos nosotros, ¿no? Si no se va a investigar todo ese periodo, bueno, entonces veamos cuál es el periodo que se tiene que definir, porque una comisión investigadora tiene que tener un periodo. Entonces, se decidió que por mayoría, ¿no? Finalmente había que investigar, que fuera el periodo de las denuncias que correspondían a las investigaciones del llamado caso Lavajato, que era lo que estaba investigándose en Brasil y la información que venía de Estados Unidos y de Suiza. Entonces se acotó el periodo, ya no al tiempo de Alberto Fujimori, sino al de Alan García para atrás, ¿no? Pero claro, se comenzaron a usar argumentos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, ella no ha sido funcionaria pública. Perdón, nosotros ahí hemos insistido, hemos exigido, ¿no?, que se conociera
cómo salieron las famosas leyes que dieron el marco jurídico, y eso ya estaba investigado en realidad en la comisión PARI, ¿no? Por el cual en menos de 24 horas se aprobaron leyes que declaraban de interés nacional las mega obras, ¿no? Que iban a ser las mega obras para mega corrupción. Y luego, inmediatamente, el MEP, ¿no? A las 48 horas, 72 horas, ampliaba el presupuesto. Y luego su inversión tenía los términos de referencia listos, se hacía la contratación y listo, estaba el crimen hecho, ¿no? Primero, aprobación expeditiva, express, en el Congreso de la República esas leyes. Y allí, ¿quiénes habían aprobado esas leyes? ¿Cómo llegaron esas leyes? Y claro, lo que se buscaba pero Marco, no, es decir, no tienen con su obsesión esta, o sea, yo tengo muy claro lo que fue el régimen de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que además eran inseparables, es imposible hablar del uno sin hablar del otro. Pero con esta obsesión ustedes, es decir, no están dejando de mirar, o sea, las responsabilidades de Susana Villarán, de Pedro Pablo Kuczynski, de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ollantumala, de la gente que ha ejercido el poder después del año 2000, ¿no? Y que son, además, en la investigación del caso Lavajato, digamos, los que cargan, no sé si la mayor responsabilidad sí, pero sí los mayores montos, ¿no? Multimillonarios, o sea, las decisiones durante el gobierno de Toledo no dependían de los fujimoristas, ¿no? Que tienen sus propias responsabilidades, o sea, quiero dejar claro que no los quiero exonerar de las responsabilidades que tengan, y en eso he sido muy claro, pero lo que me llama la atención es decir, esta comisión tiene puntos de encuentro o no tiene puntos de encuentro, o sea, digamos, ya hay exclusiones, y la polémica es sobre si debería haber exclusiones o no, en particular con el caso de Alan García, que sí ejerció funciones de gobierno en los últimos 18 años, ¿no es cierto? Claro, los puntos de encuentro, ¿no? Han sido, y aquí el Frente Amplio ha sido muy claro, ¿no? Es que en las investigaciones debía caiga quien caiga. Eso era claro, porque la corrupción se ha extendido de rey a paje, ¿no? Del gobierno nacional, presidentes, ministros, viceministros, consultoras que han intervenido, bufetes que han intervenido luego en arbitrajes, lo sabemos, ¿no? De qué tamaño es. Ha ido a gobiernos regionales, a gobiernos locales, y de otro lado ha tomado todo el espectro político, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Susana Villarán, evidentemente, tiene responsabilidades. Y a nosotros no nos quedaba duda, porque además eso es muy claro, que en el caso de Susana Villarán o en el caso de Alejandro Toledo, el fujimorismo además iba a investigar. Ese no era el problema. El problema era a quiénes iban a blindar, ¿no? Porque no nos olvidemos que la corrupción se alimenta de la impunidad. Si se permite que haya impunidad, evidentemente se motiva, se incentiva que otros puedan ir por el camino de la corrupción. Y entonces, evidentemente, a todas las fuerzas políticas y a nosotros nos iba a interesar que Alejandro Toledo, que Pedro Pablo Kuczynski, que Susana Villarán, que el mismo Lucho Castañeda puedan ser investigados, por supuesto. Eso para nosotros ha sido un tema que siempre lo hemos exigido y que nos queda con absoluta claridad. El problema es a las cabezas grandes, a los peces gordos o ballenas, como suelen decir algunos, ¿no? ¿Se los iba a tocar o no se los iba a tocar? ¿No? Y allí había sobradas razones para saber que el fujimorismo podía, ¿no?, usar su mayoría en esa comisión, la presidencia de la comisión, ¿no?, sus acuerdos con el APRA, para blindar a quienes. ¿A ti se te queda la menor duda que el fujimorismo y el APRA no iban a investigar a Susana Villarán? No seamos ingenuos, pues no. Claro, pero yo creo que lo que toca hoy día es, y yo le agradezco muchísimo al congresista Marco Arana por atendernos. Lo que vamos a hacer hoy es tener lo más rápido posible acceso a esta información y empezar a organizar la discusión ya sobre bases objetivas, ¿no es cierto?, sobre el material en la mano. Muchas gracias a Marco Arana, congresista del Frente Amplio, por atendernos. Tenga usted muy buenos días.